infancia como construcción social tiene que ver con que no es una categoría estática, no es una categoría rígida la infancia, no es simplemente decir tengo, no sé, entre 1 y 12 o 13 años, estamos hablando de la infancia, o entre 0, en el nacimiento, y los 12 o 13 años que emerge toda la cuestión de la pubertad que va a dar lugar luego a la adolescencia propiamente dicha. Entonces, lo que me interesa acá al plantear esto de la infancia como construcción social es la idea de que los elementos de la cultura, los elementos de lo social influyen en cómo va a ser el tipo de infancia. También hay otro aspecto que quiero remarcar y que es algo que también se van a encontrar en los textos, que es las infancias en plural, o podemos hablar de las infancias y las adolescencias, en fin, podemos siempre pluralizar esos términos que en forma genérica se han usado siempre en singular, pero los vamos a poner en plural precisamente aludiendo a uno de nuestros puntos muy importantes dentro de nuestro trayecto de formación, que es la constitución subjetiva. Lo subjetivo alude, entre otras cosas, a la condición única e irrepetible, individual, singular que tenemos las personas. Entonces, cuando hablamos de las infancias, estamos haciendo referencia también a esos aspectos que no hay manera de reproducirlos en una forma idéntica entre uno y otro. Entonces, cuando decimos construcción social, estamos pensando en una cantidad de factores, algunos referidos a la educación, a las costumbres, a las normas, a las configuraciones de los distintos vínculos, que han dado un lugar determinado a la infancia según los momentos de la historia. Desde luego que los niños de hace un siglo no vivían como los niños de la actualidad. Sabemos bien, por ejemplo, que hasta no hace tanto los niños no tenían derechos civiles, eran considerados objetos de propiedad de sus padres. Y esto marca esa concepción del niño como un sujeto de derechos, marca un cambio radical, un cambio muy profundo en la forma de entender cuál es el lugar, qué es lo que corresponde. Entonces, esto nos permite ver claramente que es del orden de la construcción social. Si lo pensamos en la actualidad, a veces los chicos tienen un lugar de autoridad, diríamos, desmesurado con relación a los adultos. A veces los niños terminan siendo quienes determinan o quienes deciden ciertas cuestiones en lugar de hacerlo los adultos. Los adultos han cedido de una forma, demasiado intensa, diría, ese lugar de poder, ese lugar de autoridad, en muchos casos a los niños. Esto marca también un lugar en que se han ubicado de repente los niños diametralmente distinto a como era hasta no hace tanto tiempo. Entonces, que esto tiene que ver con los devenires de la historia, desde luego. En la historia actual, bueno, las leyes que imponen a veces los medios de comunicación, el mercado, el consumo, en fin, hay una cantidad de elementos desde lo social, desde lo macro, que influyen sobre cómo se va a constituir la subjetividad de cada uno de los que transitamos este momento histórico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la infancia como construcción social es porque no podemos decirlo en términos abstractos, no podemos hablar de la infancia como un genérico que está ahí quieto desde siempre y para siempre. Está en constante movimiento, como en constante movimiento estamos las personas a lo largo de la vida y a lo largo de la evolución.